Entonces, a mí me tocó participar junto con un equipo de compañeros en lo que era el espacio integrador B o el eje 2, llamémosle, que es el que habla de un país de bienestar para todas y todos, y que en su momento, o sea, hasta unas semanas antes del cierre del documento, también incorporaba lo que ahora está en tercer lugar, que es un país de cultura. Es decir, incorporaba no solamente todo el paquete de las líneas estratégicas y las políticas en materia de bienestar, lo que tradicionalmente se llaman las políticas sociales, sino también incluían todo lo que tenía que ver con el desarrollo cultural. Esto después, por un planteo de presidencia, se desdobló y adquirió como una autonomía relativa dentro del documento, y es el tercer eje que aparece en nuestro documento de programa. Por lo que vi, algunas de las preguntas, y disculpen que capaz que estoy como interpretando con pocos datos el espíritu de la Asamblea, me parece que es interesante dar un pasito atrás y reflexionar, antes de meterme en el tema del país de bienestar, cuál es el sentido de este documento, ¿no? Y en qué momento lo estamos discutiendo. Porque me parece que le da como un, no sé, como un marco a lo que debería contener, a lo que le falta o a lo que habría que agregar o quitar, ¿no? Que es un documento de propuesta de bases programáticas. Justo en la reunión de Malvin estaba el Nano Veiga, que es uno de los fundadores del Frente Amplio, y yo intercambiaba con él y decía, bueno, ¿se acuerdan las bases programáticas del año 71? Capaz que no hay muchos fundadores, ¿no? Bien, pero si uno mira este documento de 80 páginas, que para muchos frente amplistas y muchas frente amplistas le puede resultar insuficiente, y uno lo compara con el documento del año 71 fundacional, hay un abismo, hay años luz de diferencia, ¿no? Era otro mundo, otro país, otro contexto político, otra perspectiva, pero el sentido común frente amplista estaba en aquellas bases del 71, y el sentido común frente amplista está en este proyecto, que seguramente tiene mucho más elaboración, entre otras cosas porque aparece en un contexto donde tuvimos 3 periodos de gobierno, hicimos la experiencia del gobierno, un montón de cosas, otras no llegamos a hacerlas o quedaron por el camino, y en otras nos equivocamos. Hicimos un congreso de, la gente le llama de autocrítica, y a mí no me gusta, que era de balance, autocrítica y perspectivas, donde lo que importa sobre todo son las perspectivas, porque el tema de refocilarse en la autocrítica es muy de nosotros, yo me incluyo, pero hay que salir de esa sopa y mirar hacia adelante, no por eso en sí mismo, sino porque la gente lo está pidiendo. No lo está pidiendo el Frente Amplio, está pidiendo salir de esta situación. Y entonces no tenemos derecho a vivir en nuestra sopa de autocrítica eternamente, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que sacar conclusiones y tenemos que planificar hacia adelante. Y este documento surge luego de eso, a partir de 15 años de experiencia, de 3 años y medio de esta lamentable experiencia de una coalición de derecha, que no nos gusta llamarla ni multicolor, porque es una especie de lavado de cara, ni republicana mucho menos, porque no le vamos a entregar el republicanismo a esta coalición de partidos tradicionales, militares, etc., y que ha mostrado justamente cómo es posible desmantelar una serie de líneas de políticas, dispositivos, institucionalidades, resultados alcanzados y volver atrás en muchos aspectos. Pero además incluye el aprendizaje de que el país, la región y el mundo han cambiado y van a seguir cambiando. Entonces, pensar que este documento va a incluir el detalle de lo que es un plan de gobierno es un error. Primero, yo escuché lo último que planteaba Pedro, me parece que es una perspectiva que hay que incorporar, que es decir,
nosotros tenemos que ganar las elecciones el año próximo, pero no para 5 años, porque sabemos justamente que si entramos en esa lógica de el péndulo y la alternancia, van a ser 5 años de construcción y 5 años de demolición. Nosotros tenemos que construir, obviamente para dar respuestas en el corto plazo, pero también con lo que plantea este documento, que son las luces largas, es decir, el mediano y largo plazo, una estrategia de desarrollo del país. Y una estrategia de desarrollo no se construye para 5 años, se construye para un periodo mucho más largo. Y esto nos tenemos que matrizar las frente amplistas y los frente amplistas como un objetivo político. Llegar, pero no para establecer una política que luego pueda ser revertida, sino para generar los cimientos, una política que en muchos de estos contenidos que están acá, los resultados no los vamos a ver dentro de los 5 años probablemente, pero lo tenemos que hacer igual. Entonces creo que esto es algo que hay que como leerlo entre líneas en estos documentos. Por eso, obviamente, los documentos políticos muchas veces dicen propender, promover, no dicen esa palabra, pero es tratar de que ocurran ciertas cosas. Pero no podemos ser presos de la coyuntura, decir vamos a hacer esto y aquello y lo demás allá, porque incluso a este gobierno todavía le queda 1 año y pico para hacer muchos más desastres de lo que ya hizo, ¿no? Para hacer cosas, ayer nomás, si uno mira el noticiero, una anécdota, el ministro Falero anuncia la primera autopista del país, una iniciativa privada que un consorcio de 5 empresas, que son siempre las mismas, le propone al gobierno. El gobierno encantado dice, macanudo, denle para adelante un proyecto que seguramente va a introducir una serie de transformaciones territoriales y ambientales tremendas, pero además va a comprometer financieramente los recursos, como están comprometiendo gran parte de las obras que hoy está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no figuran en lo que se llama el espacio fiscal, ¿no? Y que van a ser repagadas por los próximos gobiernos, como el proyecto Arasatí o Neptuno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si miramos la foto de la coyuntura, podemos caer también en una trampa. Hay que ampliar el campo visual y saber que esto es dinámico. Que es dinámico porque en este periodo nosotros vivimos el auge y la caída de Bolsonaro, el retorno de Lula, pero ahora la incertidumbre que exactamente dentro de 4 semanas va a haber elecciones en Argentina y no sabemos qué va a pasar, o sabemos, y lo que puede llegar a pasar puede ser tremendamente erosivo para las posibilidades de una política de inserción internacional y regional del país. Entonces, todos estos elementos, más todas las incertidumbres a nivel de la nueva bipolaridad internacional, hay que incorporarlos y están en la introducción de este documento. Es decir, se plantea de que hay un nuevo contexto internacional incierto, cambiante, que hay un nuevo contexto regional y que hay un nuevo contexto de país. Que el país que vamos a recibir el 1 de marzo del 2025 es muy distinto al país que entregamos el 28 de febrero de 2020 y en muchos aspectos con problemas más graves que los que había en aquel momento desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la desigualdad, desde el punto de vista de la cobertura de las políticas sociales, y aquí me meto en el país de bienestar, ¿no? Terminando esta introducción. No voy a detallar mucho lo que contiene el documento, sí decir que este eje integrador es como una especie de estructura que complementa y que le da un sentido superador a la estructura de las unidades temáticas, ejes a través de los cuales avanzar. De todas maneras, esas 45 líneas estratégicas son como un orden que nos ayuda a entender cuáles van a ser las acciones que después aparecen en cada una de las líneas estratégicas, acciones concretas, que es como una bajada más tangible de lo que planteaban algunos compañeros acá, o compañeras, es decir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Que también algo de eso hay que decir. Y particularmente este eje es un eje bastante complejo porque tiene 9 líneas estratégicas, ¿no? La de equidad social,
que es internamente muy rica, la de cuidados, que de alguna manera habla cómo retomar el camino de aquel sistema de cuidados pionero que no terminamos de implementar y que cada vez es más necesario, la de una estrategia de infancias, adolescencias y juventudes, que es claramente una prioridad, y sobre todo el tema de la primera infancia y sobre todo el tema de la pobreza infantil, la de la educación, la de la salud, la vivienda en un sentido amplio, con territorios y ciudades integradas, la de la convivencia, que tiene un desarrollo conceptual muy importante, y la del deporte también como un vector importante de la articulación comunitaria del desarrollo social. Bien, yo por lo menos presento este eje integrador de esta forma. Adentro tiene una cantidad de contenidos que seguramente algunos de ustedes leyeron y otros podrán leer con más detalle, y capaz que podemos después comentarlos o responder preguntas, y por supuesto capaz que tú puedes hablar del área de salud y de alguna otra más, con seguridad. Y en el caso de la vivienda es lo mismo. Me parece que el compañero manejaba algunos datos, hay que tener cuidado al medir en relación al PBI, porque es cierto, hay gráficas y hay datos estadísticos que muestran cómo en el gobierno de los 15 años creció sostenidamente la inversión en vivienda, en términos gastos corrientes, en términos moneda constante y en proporción al PBI, llegando en 2018 y 2019 casi al 0,6% del PBI, pero de un PBI que es mucho mayor al del 2000 al 2004, por lo cual la inversión en vivienda en términos constantes fue 3,5 veces mayor a la de 2005, ¿no? O sea, se multiplicó por 3,5. ¿Y eso es suficiente? No es suficiente. No es suficiente, porque para esa política de shock que se plantea, se requiere una inversión muchísimo mayor. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a priorizar esa inversión? Yo no me animo a decirlo, porque eso implica, por ejemplo, si uno quisiera urbanizar, no erradicar, porque la palabra erradicar es una rémora de la visión paternalista de los años 60, ¿no? La erradicación de cantegriles, planes de educación cantegriles, la señora de Bordaberry, etcétera, ¿no? Pacheco, es urbanizar, dar condiciones de vida digna a la población que vive en los asentamientos o eventualmente relocalizarla. Eso, en alguna estimación que se hizo, eran 2.500 millones de dólares, solo eso, ¿no? Entonces, creo que en la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de una inversión, porque no tenemos los datos de la economía, no tenemos datos del espacio fiscal, no tenemos datos de lo que va a ser la seguridad social, no tenemos datos de lo que van a ser los compromisos de deuda, este programa es muy responsable en términos de no fijar metas cuantitativas, ¿no? O sea, no se quiso decir vamos a erradicar la pobreza infantil, no se quiso decir vamos a duplicar la inversión en vivienda, no se quiso decir vamos a otorgar a la enseñanza y a la ciencia y tecnología e innovación el 6 más 1%. Se dice vamos a atender a, vamos a procurar llegar a, pero nadie puede sensatamente comprometerse a decir que esto va a ocurrir de esa forma, porque además, como dijimos al principio, la situación social se va a seguir agravando y hay prioridades de cortísimo plazo que seguramente con los recursos públicos va a haber que atender en desmedro de otras prioridades. Y termino diciendo que la política de vivienda, esto lo discutimos con los compañeros en Malvinas hace un rato, no es una política de construcción. Una cosa es la política de construcción y de inversión pública y privada, que tiene su lógica. La política de vivienda es que a cada familia le corresponde una vivienda adecuada, asequible, y que el repago de la solución de vivienda no comprometa los ingresos familiares en más de un 20%. Esa es la política de vivienda. Estamos muy lejos de llegar a eso, pero esa forma de acceso puede ser muy variada. Puede ser en propiedad colectiva, en usufructo, en tenencia, en alquiler,
subsidiado, parcial, totalmente, es decir, ese es el abanico de las políticas. Y para eso existe un parque habitacional, no es solamente construcción de vivienda nueva. Y la solución de la situación de los asentamientos no es ni siquiera principalmente un problema de vivienda, es principalmente un problema de ciudad. Entonces acá necesitamos también una convergencia de las políticas nacionales. De trabajo programático del Frente Amplio ha sido la de unidades por determinado perfil temático, muchas veces sectorial. Típicamente, ahora cambió de nombre, pero no lo que era la antigua unidad temática de agro, que ahora es de agroindustria, o típicamente la que tenían que ver con cuestiones de vivienda, de salud, de educación, algunas más transversales como la de ambiente, la de economía, pero con una fuerte vocación sectorializada, donde se reunían compañeras y compañeros con especialización o con conocimientos o con experiencia vinculados a esa área temática. La metodología de los espacios integradores lo que buscaba es atar, vincular esas especialidades temáticas y atravesarlas con ideas, valga la redundancia, integradoras. Por eso se llamó ejes o espacios integradores. Por eso este documento programático es un documento muy denso, tiene por momentos una terminología un poco impenetrable. En eso todos somos culpables porque, bueno, cada uno quiso ser celoso de que el término exacto estuviera, y se habla de la transición ecológica justa, y se habla de la interseccionalidad, terminologías que de repente hace 10 años no las incorporábamos, algunos términos muy académicos probablemente, pero más allá de esa impenetrabilidad que todavía sigue siendo un problema. Ayer yo estaba en un comité también y me decían, bueno, ¿cómo vamos a salir con esto a pedir el voto al vecino, a la vecina? Yo decía, bueno, con esto no vamos a salir a pedir el voto al vecino. Este es un documento para nuestra militancia, este es un documento para nuestro debate interno, para nuestro análisis político. Vendrán luego aquellas grandes líneas o aquellas prioridades o aquellas propuestas concretas que nos van a orientar a pedir el voto a la gente en octubre y en noviembre, ojalá no, pero este tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, si bien podemos hacerlo más amigable desde el punto de vista de su escritura, no es esperable que se simplifique desde el punto de vista de su densidad conceptual. Entonces, esta visión de ejes transversales, integradores, tiene que ver con la idea de que las políticas tienen que estar articuladas. Y esto es uno de los grandes avances e innovaciones que tiene este documento de programa con respecto, por lo menos, a los 3 documentos de programa anteriores. Si ustedes se acuerdan, probablemente a todos, pero en todo caso en la campaña de 2004 hubo una campaña que estaba también basada en grandes paquetes temáticos, ¿no? Los 5 Uruguay, no sé si se acuerdan, ¿no? Y que fue de alguna manera una forma de ordenar las ideas que tiene algún parentesco con esta. Acá esta forma de ordenar las ideas también tiene que ver con el hecho de que las políticas públicas tienen que converger, tienen que coordinarse. No puede ser que haya políticas separadas y que la política de salud esté disociada de la política de vivienda y la de deporte y las que tengan que ver con la educación, etcétera, 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 ¿no? Esto es algo que en nuestros gobiernos se avanzó no lo suficiente y hay que avanzar todavía mucho más. Por eso este documento está organizado en esas 7 líneas transversales, esos 7 ejes transversales integradores, que a su vez contiene cada uno de ellos un número variable de líneas estratégicas. Estas líneas estratégicas son muchas, incluso yo me animo a decir hasta son demasiadas, porque si tenemos 45 líneas estratégicas, quiere decir que la estrategia no está claramente perfilada, ¿no?